Amigos, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarlos. Gracias por estar en este nuevo video. Vamos a ver, en este nuevo video vamos a ver, como dice el título del video, el falso evangelio del señor Tino. El falso evangelio del señor Tino, del canal TC Biblia. Ustedes saben que el señor Tino predica el bautismo salvador, es decir, que el bautismo en agua salva. Él declara que nadie es salvo si no entra y sale del agua del bautismo. Eso es la peculiaridad de la secta de Tino. Ahora, ¿qué predica Tino? ¿Cuál es el centro de su evangelio? ¿Cuál es la médula, el núcleo, la parte esencial de lo que predica Tino? De lo que él llama a su evangelio, de lo que él llama evangelio. Pues precisamente esto, el bautismo en agua. Yo quiero que lo veamos en este momento. Veamos cómo de su propia boca él declara lo que es el evangelio. Él está declarándonos, nos deja ver con sus propias palabras lo que para él es el evangelio. Creo que en un momento sin darse cuenta, Tisi declara en su mucho hablar, declara lo que él entiende, lo que él comprende, lo que para él es el evangelio. Y vamos a comparar eso con lo que dice la Escritura. Vamos a ver el falso evangelio de Tino en este video. Escuchemos, por favor. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Perdón. Y predicar el evangelio. El evangelio es el bautismo en agua. Escuchemos. Es el bautismo en agua. Escuchemos nuevamente. El evangelio es el bautismo en agua. Una vez más para que nos quede claro. El evangelio es el bautismo en agua. Dice Tino que el evangelio es el bautismo en agua. Su subconsciente lo traicionó. Y en estas palabras nos declara lo que él tiene en su cabeza y en su corazón, lo que es el evangelio, el bautismo en agua. Por tal razón, en cada video, en todo momento desde lo que él habla, siempre sale a relucir el bautismo en agua. Si tú no entras al bautismo en agua, tú no eres salvo. El centro, el núcleo, la verdad que ellos predican en todo momento, según ellos, es el bautismo en agua. Ellos son bautismocéntricos, vamos a llamarle así, porque es la palabra. O sea, el centro de su evangelio es el bautismo en agua. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? Vamos a la Escritura. Vamos a la Escritura. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17. Vamos a ver qué nos enseña la Escritura. Miren lo que dice Pablo. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Qué palabras tan diferentes a lo que nos está diciendo el señor Tino? Tino dice que el evangelio es el bautismo en agua, como lo acabamos de oír. Pero Pablo dice, a mí no me envió Cristo a bautizar. Es decir, según lo que dice Tino, no lo envió Cristo a compartir el evangelio. Pero miren lo que dice Pablo, sino a predicar el evangelio. El evangelio es una cosa y el bautismo en agua es otra. El bautismo en agua es una ordenanza dada a todos los cristianos. Es decir, todo aquel que ha creído en Cristo, hay una ordenanza para él, que se bautice en agua. Todo aquel que ha creído en Cristo
todo aquel que ha creído el Evangelio, todo aquel que se ha vuelto a Cristo, todo aquel que ha creído en Jesús por medio del Evangelio, todo aquel que se le ha predicado el Evangelio y lo ha creído, a esas personas Dios manda que se bauticen. Pero Tino dice que el Evangelio es el bautismo en agua. Pero Pablo nos dice aquí, no, a mí no me envió Cristo a bautizar. O sea, entonces no coincide con lo que dice Tino. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Pablo está dejando muy claro, el bautismo es una cosa y el Evangelio es otra. Eso no le quita importancia al bautismo en agua, eso no quita que no sirve para nada, eso no quita que no tiene su lugar, eso no quita que es una ordenanza para el cristiano. Pero una cosa es decir que el Evangelio es el bautismo en agua y otra cosa es predicar el Evangelio. Ese que dijo también Pablo que es poder de Dios para salvación. Qué grandes palabras tan diferentes a lo que enseña Tino. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Vamos a ver más adelante otro versículo. Versículo 23. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 23 dice: pero nosotros, ¿quiénes? Los cristianos. Pablo está hablando, nosotros los cristianos, los que hemos creído en Cristo, predicamos a Cristo crucificado. Pregúntenle a Tino y él predica el bautismo en agua. Oh, qué gran diferencia. Vean con la palabra. Aquí está la palabra. Los cristianos predicamos a Cristo crucificado. Tino predica el bautismo en agua. Los cristianos predicamos el Evangelio que contiene a un Cristo crucificado, que nos habla de un Cristo crucificado que murió por el pecador, que derramó su sangre, que murió y resucitó para darnos perdón y para darnos vida eterna a través de su sangre derramada, a través de su sacrificio. Pero Tino dice que el Evangelio es el bautismo en agua. Él predica el bautismo en agua. Él y todos los que se congregan en su secta denominada Iglesia de Cristo, ellos van a hacer todo lo posible para que toda la gente que va ahí se bauticen en agua. El centro de su predicación es bautízate, bautízate, bautízate. Tino lo ha dicho muchas ocasiones, que en sus reuniones hacen un llamado después de que predican la palabra, después de que cantan, después de que hacen todo lo que tienen que hacer. Al final invitan a las personas si alguien quiere pasar al frente y bautizarse en agua. ¿Saben por qué hace eso? Porque ese es el centro de su evangelio. Porque ese es su evangelio. Ese es lo que tienen en su mente. Han caído en el error de exaltar el bautismo en agua más allá de lo que debe de ser. Lo exaltan aún más que la muerte del mismo Cristo. Lo exaltan aún más que la obra de Cristo. Por eso ellos dicen que creer en Cristo en su muerte no es suficiente. Pero ellos dicen que cuando te bautizas entonces ya eres cristiano. Veamos la gran diferencia. El cristiano predica a Cristo crucificado. No predica ni el bautismo en agua, ni predica que te reúnas tal día, ni predica que tal lugar es la iglesia verdadera, ni predica que te vistas de una o de otra manera, ni predica que hables de una u otra forma. Predica a Cristo crucificado. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el centro del evangelio. Vayamos a otro texto más que nos confirma estas cosas. Vamos al capítulo 2 de Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 2, y vamos a ver otro versículo precioso que nos enseña estas palabras que estamos viendo. Primera a los Corintios 2, versículo 2. Veamos lo que dice Pablo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. El tema, el centro del verdadero evangelio es Jesús. Cualquier iglesia, cualquier pastor, cualquier denominación, cualquier grupo que diga que es de la iglesia de Cristo, cualquier maestro que aparezca en YouTube, en Facebook, cualquier persona iluminado como TC que dice que él es el iniciador de las nuevas enseñanzas, cualquier persona que aparezca enseñando y hablando del evangelio y que no predica ni habla de Jesús como el centro de su evangelio, esa persona está equivocada. Esa persona predica otro evangelio, como es el caso, tristemente, de Tino. Pablo dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
Pablo entendía, Pablo sabía, porque él mismo nos comparte que Dios le reveló en su evangelio. El mismo Padre le reveló el evangelio de su Hijo. ¿Cuál es el centro del evangelio del Señor Jesús? La persona de Jesús y a este crucificado. La cruz, el Calvario, el sacrificio de Cristo, su sangre derramada, su vida entregada, su cuerpo molido por nosotros, por el pecador, por los que han creído en él. Ahí en la cruz es el centro del evangelio, del verdadero evangelio de Cristo. Hemos visto cómo Tino dice que el evangelio es el bautismo en agua, cómo ha perdido de vista al Señor Jesús, cómo ha perdido de vista la cruz. Ustedes pueden ver sus videos, pueden entrar a ver los videos de Tino, pueden verlos desde mucho tiempo atrás y vean como siempre el centro de su discurso es el bautismo en agua. El bautismo en agua. Pero el centro del verdadero evangelio, de los cristianos genuinos y verdaderos, de los que han sido lavados y comprados con la sangre de Cristo, los que han creído en ese precioso sacrificio y que ahí está la vida, sabemos que el centro del evangelio es Jesús y este crucificado. Bendita palabra de Dios que nos ayuda a entender las cosas. No caigamos en los errores, por más efusivos que lo presenten, por más insistente que lo presente, como es el caso de Tino, con tanta palabrería, con tanta bravuconería, con tanta insistencia, con tanta imposición. No creamos lo que no es. Acerquémonos a la Escritura, leamos la Escritura, entendamos la Escritura, pidámosle a Dios en humildad, enséñanos tu palabra, Señor, para darnos cuenta de los grandes errores que se predican. Aunque lo presenten como el gran evangelio y aunque lo presenten como que van en contra de todos porque todos están equivocados. No, abramos los ojos, abramos los ojos. El evangelio es Jesús. El centro del evangelio es una persona y es Jesús. Y el clímax del evangelio es Jesús crucificado, Jesús resucitado. Dios bendiga su palabra, y a Dios sea toda la gloria, a Dios sea toda la honra, al Cordero de Dios sea toda la honra y toda la gloria por siempre. Bendiciones. Hasta el próximo video.